1, 2, 3, 4, 3, 1, 1 de nuevo, 0, menos 1, menos 4. ¿Ya? Entonces, el hecho de verbalizar las posiciones les permite construir la tabla. Es casi como estar leyendo la tabla. ¿Ya? Entonces, es importante ver que lo voy a destacar cuando pase por ahí. Menos 4, menos 3, menos 1, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 1 de nuevo. ¿Ya? Ya, entonces voy a construir la tabla. La tabla a partir de los valores que dije. ¿Ya? Ya. Estos son los valores que dije mientras corría el video. ¿Ya? Menos 4, menos 3, menos 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3. Ahí empieza a retroceder. ¿Ya? 3, 1, 1. ¿Ya? Se queda en reposo en esa posición. 0 y menos 1. ¿Ya? El gráfico va a ser entonces posición en metros, tiempo en segundos. ¿Ya? El valor mínimo es menos 4, el máximo es 4. ¿Ya? Se mueve entre menos 4 y 4. En t igual 0 está en menos 4. T igual 1 está en menos 3. T igual 2 está en menos 1. T igual 3 está en 1. T igual 4 está en 2. T igual 5 está en 3. T igual 6 está en 4. ¿Ya? No era necesario trazarlo a la recta, por si acaso. ¿Ya? Mejor lo voy a dejar así, para que se noten los puntos. Ahí empieza a retroceder. 3, 1, 1, 0, menos 1. ¿Ya? En t igual 7 está en 3. En t igual 8 está en 1. En t igual 9 también. 1, 1. En t igual 10 está en 0. Y en t igual 11 está en menos 1. ¿Ya? Ahora va retrocediendo, se queda en reposo ahí y después retrocede de nuevo. ¿Ya? Pendiente negativa y pendiente negativa, y aquí pendiente igual a 0. ¿Ya? Ese era el gráfico posición versus tiempo. Entonces aquí no revestía gran problema, lo importante era
hacerlo, por ejemplo, de la manera como lo hice yo, que era ver el video y a continuación ir anotando las posiciones. Y a partir de eso construir la tabla. ¿Ya? O sea, verbalizar las posiciones y ya con eso tienes la mitad del problema resuelto. ¿Ya? Vamos a ver el otro problema de desarrollo. Tenemos una molécula de agua. El ángulo θ está entre la horizontal, ¿ya? Y la hipotenusa. Y la hipotenusa va desde un átomo de hidrógeno al átomo de oxígeno, ¿ya? El ángulo de la derecha es 90 grados, ¿ya? El ángulo que está arriba tiene que ser 106 dividido por 2, ¿ya? Tiene que ser 53 grados. Y el ángulo θ se obtiene sabiendo que la suma tiene que dar 180, ¿ya? Entonces, el valor del ángulo θ, voy a anotar la fórmula. Ustedes están en la pantalla principal y yo estoy en una ventanita más chica. Ahora en la ventanita más chica voy a anotar la fórmula para obtener el ángulo, ¿ya? Esto sería 106 dividido por 2. Este es el ángulo recto 90, ¿ya? Y lo que falta es el ángulo θ, ¿ya? Entonces vale 37 grados. Aquí hay un hidrógeno, un oxígeno, ¿ya? Esa es la figura que se forma. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el valor de la distancia entre un átomo de oxígeno, el átomo de oxígeno, y un átomo de hidrógeno? ¿Ya? Esa es la hipotenusa. Esto es X. ¿Ya? Dado este ángulo, ese lado se llama cateto adyacente y este lado se llama cateto opuesto. Tenemos el cateto adyacente, así que usamos la función coseno, ¿ya? Coseno de 37 grados es el cateto adyacente, ese, ¿ya? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? La distancia entre un hidrógeno y otro hidrógeno es 0.28 nanómetros, así que la distancia hasta ahí es la mitad, ¿ya? Es 0.14 medido en nanómetros, ¿ya? 0.14 nanómetros. Dividido por X, la hipotenusa, medida en nanómetros, dado que lo de arriba está en nanómetros, ¿ya? Nanómetro dividido por nanómetro le da algo adimensional. La función coseno no tiene dimensiones, ¿ya? Es importante notar que aquí dice grados, ¿ya? La calculadora tiene que estar en deg para que esto resulte, ¿ya? Despejamos X.
es el valor de la hipotenusa, 0.175 nanómetros. ¿Hay preguntas? Ya. Entonces, en esta parte estamos utilizando la función coseno, porque nuestra incógnita era el cateto adyacente al ángulo de 37 grados. ¿Ya? Si hubiera sido el cateto opuesto, usaríamos 0. ¿Ya? La pregunta 3 dice, ¿cómo se compara el radio de Bohr con el valor obtenido en la letra anterior? ¿Ya? Cuando uno compara algo, típicamente se hace un cociente, ¿ya? Hay que hacer una división. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuántas veces más grande es la distancia que calculamos comparado con el radio de Bohr. ¿Ya? El radio de Bohr, RB o R sub 0, ¿ya? Vale 0.053 nanómetros. ¿Ya? Este número más grande. ¿Ya? El cociente va a ser ese número, 0.175 dividido por eso. ¿Ya? Entonces son 3 radios de Bohr. ¿Ya? 2 radios de Bohr es un diámetro. ¿Ya? Entonces sería un diámetro y medio. O sea, en esa distancia, en esa hipotenusa, cabe un átomo de hidrógeno y medio. ¿Ya? Y es bueno saber lo siguiente, esa distancia es mayor porque los dos hidrógenos se repelen un poquito, ¿ya? Porque parten esféricos, parten como un orbital S, pero cuando ven al oxígeno se deforman y queda el extremo inferior, queda un poquito positivo. Entonces hay un poquito de repulsión y la repulsión hace que se estiren más, ¿ya? Entonces por eso eso tiene una distancia mayor que el radio de Bohr. Después dice, pregunta 4, considerando la masa del protón, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, masa del protón, y la masa del hidrógeno es casi lo mismo, ¿ya? Porque hay que sumarle a eso la masa de un electrón. En otras palabras, nos están dando la masa del hidrógeno, un valor casi exacto, ¿ya? Y con los datos de la figura 1, utilice la figura 2, donde se ve la molécula de agua rotando en torno de un eje vertical, ¿ya? De un eje vertical. Por lo tanto, la distancia del hidrógeno al eje es X, ¿ya? Es el valor que recién calculamos, no es X, es 0.28 nanómetros dividido por 2, ¿ya? Y en cambio, la distancia entre un hidrógeno y un oxígeno es X, en la hipotenusa, y la distancia del oxígeno al eje es 0, ¿ya? Entonces hay que calcular el momento angular. Para eso hay que calcular el momento de inercia de un sistema formado por 3 partículas. El sistema se llama molécula de agua, y las 3 partículas son un hidrógeno, un oxígeno y otro hidrógeno. Para eso hay que usar la distancia al eje, ¿ya? Además, nos dan como dato el valor de omega, de la velocidad angular, 1.54 por 10 a la 10 radianes por segundo, ¿ya?
Ya, ese es el eje. Aquí está el oxígeno, un hidrógeno, otro hidrógeno, partícula 1, partícula 2, partícula 3. Esta distancia la tenemos, es 0.14 nanómetros. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia vale masa 1 por distancia 1, más masa 2 por distancia 2 al eje, más masa 3 por distancia 3. ¿Ya? Masa 1 por distancia 1 al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado, más masa 2 por distancia 2 al cuadrado, más masa 3 por distancia 3 al cuadrado. ¿Ya? Esa distancia es 0. ¿Ya? Es la distancia del oxígeno al eje. ¿Ya? Es 0. Y esto es un hidrógeno por 0,14 al cuadrado más un hidrógeno por 0,14 al cuadrado. Entonces, 2 veces la masa del hidrógeno por esa distancia al cuadrado. ¿Ya? 0.14 nanómetros al cuadrado. ¿Ya? 0.14 por 10 a la menos 9 al cuadrado. ¿Ya? El prefijo nano significa 10 a la menos 9. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia vale 6.55 por 10 a la menos 47 kilogramos metros al cuadrado. ¿Ya? Kilogramos metro al cuadrado. Ese es el valor. ¿Ya? Y con el momento de inercia tenemos la magnitud de L, del momento angular, I por omega. ¿Ya? Y omega es dato. Omega vale 1.54 por 10 elevado a 10. ¿Ya? Se obtiene 1.0087 por 10 a la menos 36 joules segundo. ¿Ya? Esa es la magnitud de L. Y como los hidrógenos siguen una trayectoria circunferencial, ¿ya? Algo parecido a MCU, ¿ya? Idealizadamente sería un MCU, pero es casi, ¿ya? Un movimiento circunferencial uniforme, va a haber una aceleración centrípeta, ¿ya? Aceleración centrípeta es v cuadrado dividido por r. La rapidez vale omega por r. Rapidez al cuadrado, ¿ya? Queda omega cuadrado por r, ¿ya? Omega es dato, 1.54 por 10 elevado a 10, y r es 0.14 nanómetros, ¿ya?
Y ahí tenemos el cálculo de la aceleración centrípeta, ¿ya? Omega al cuadrado por R. La respuesta es 3.32 por 10 elevado a 10 metros dividido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la aceleración centrípeta. ¿Hay alguna pregunta? Ya. Oh, ya. Kevin dice que está todo claro. Ya. Ok. Bueno, la idea es aprender de los errores. Esto que están viendo, cuando termine la clase de hoy, ¿ya? No lo olviden, ¿ya? Es lección para que la próxima vez les vaya mejor, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver las preguntas que eran más conceptuales, ¿ya? Y preguntas factuales, preguntas de hechos, ¿ya? Ya, estamos viendo primero el resultado de aprendizaje 1, ¿ya? Entonces, en esta pregunta dice, un escalar debe describirse a lo menos con dos números. Hubo 100% de respuestas contestadas correctamente, ¿ya? Eso es falso, ¿ya? La cantidad de números no tiene que ver con si es o no escalar. ¿Cuál es el símbolo que representa el producto cruz? Es una X, 100% respuestas correctas. ¿Ya? Las pruebas se extraen de un banco de preguntas, entonces, de un banco de preguntas equivalentes, ¿ya? Entonces posiblemente a no todos les tocó todas las preguntas de las que voy a hablar, pero la misión aquí es revisar todas las preguntas en las que el porcentaje no haya sido 100%. Las demás las paso así rápido, ¿ya? Como esta. Esta fue fácil. Ya. Hay unidades fundamentales y unidades derivadas. Aquí les fue bien a todos los que les tocó esta pregunta. Metro es una unidad fundamental, ¿ya? Porque forma parte del sistema internacional. Kilogramo también. Dice metro multiplicado por segundo, eso es lo que se ve, eso sería derivado, se está multiplicando dos unidades, ¿ya? Kelvin es fundamental y Hertz es segundo a la menos 1, eso sería derivada, ¿ya?
Entonces le fue bien, ¿ya? 100%. Aquí también le fue bien. Aquí lo que estamos viendo son conceptos de trigonometría, seno, coseno y tangente, ¿ya? Aquí nos están dando como dato que imaginen que el cabello crece 1.09 pulgadas por día, ¿ya? Entonces hay que obtener la velocidad a la cual crece en nanómetros. Hay que pasar pulgadas a nanómetros, ¿ya? Una pulgada es 2.54 centímetros, o sea, 2.54 centímetros, 2.54 por 10 a la menos 2 metros, y después metros hay que pasarlo a nanómetros, ¿ya? Como un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, entonces un metro contiene 10 a la más 9 nanómetros, ¿ya? Y con eso van a tener la distancia que se crece, o la longitud que se aumenta en un día, ¿ya? Y hay que tenerlo en metros por segundo, o sea, en nanómetros por segundo, ¿ya? Por lo tanto, en un día hay 24 por 60 por 60 segundos, ¿ya? 86.400 segundos. Se hace la división y tienen la respuesta, ¿ya? Aquí les fue, a todos los que les tocó esta pregunta, a todos les fue bien, ¿ya? Después viene una pregunta descriptiva, ¿ya? Elaborar un relato técnico a partir de lo que están viendo. La idea es que aprendan a verbalizar conceptos de la física. Si los conceptos no se usan, no se verbalizan, al final no se asimilan. Entonces, esto dice que no es evaluado, no tiene calificación, salvo que no lo hayan respondido. Ahí tendrían una penalización negativa. Bueno, así se entrena para crear informes. A futuro, cuando sean profesionales, van a tener que tener el lenguaje adecuado, ¿ya? Y además, mientras más informe de laboratorio se haga, mejor para ustedes, ¿ya? Esto era como un mini informe técnico, ¿ya? Eh, si se tiene un ángulo de 45 radianes, ¿cómo tiene que estar configurada la calculadora? En radianes, ¿ya? Si dice grado de grado, si dice radianes, etc. ¿Ya? Aquí de 12 personas que les tocó, hubo 10 respuestas correctas, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso porque puede ser que sepan todo lo que hay que saber en física, pero les falló la calculadora. ¿Ya? Así que tengan cuidado en eso, en ingresar los datos. Bueno, el vector unitario que representa a X es y tombo, ¿ya? A Y es J, y para Z es K, ¿ya? Aquí le fue bien, a todos. Ya, hay dos frases en esta pregunta. Al fondo a la derecha versus 5 pasos hacia el frente y después 2 hacia la derecha, ¿ya? La diferencia entre ambos es que cuando dicen pasos, ¿ya? Están usando un módulo o un tamaño, ¿ya? Pasos hacia el frente, pasos hacia la derecha. Paso hacia el frente incluye módulo y además incluye la parte vectorial, la dirección, ¿ya? Lo mismo 2 hacia la derecha, ¿ya? Eh, cuando se revisó esta pregunta se vio que algunas personas habían usado otros sinónimos, así que esto va a tener que ser revisado con más detalle para, para ver si los sinónimos que colocaron eran correctos, ¿ya? Ya, ¿cómo calcular el seno de 30 grados?
el paso 1 era, ¿qué quiero determinar? ¿Seno o coseno? ¿Ya? Entonces nos ubicamos en seno, se intersecta con 30 grados, seno con 30 grados, ¿ya? Ese era el paso 2, intersectar. El paso 3, dice que hay que calcular la raíz del número indicado y, por último, dividir por 2. ¿Ya? Ese era el orden. ¿Ya? Ya. Aquí, en este ejercicio de la fuente de agua, hay que calcular la altura en metros de la fuente. Tenemos como dato la circunferencia, 16.2 metros. Con eso se obtiene el radio, la distancia del eje al borde, y tenemos el ángulo, 55 grados. ¿Ya? Dado que el radio es el cateto adyacente, había que usar la función coseno. ¿Ya? Y con eso podíamos tener la hipotenusa, ¿ya? Y con la hipotenusa se puede obtener el cateto opuesto. En todo caso, una forma más rápida de hacer esto es con la función tangente, ¿ya? Porque tenemos el cateto adyacente, que es el radio, y el cateto opuesto, que es la altura. ¿Ya? Es más rápido con la función tangente. Bueno, aquí a todos les fue bien, ¿ya? 100% de respuestas correctas. Bueno, aquí también otro ejemplo de relato técnico, ¿ya? Ya saben para qué es, hay que ir practicando, asimilando las palabras de la física. ¿Cómo se expresa el opuesto de un vector? El opuesto es menos a. ¿Ya? Por si acaso, 1 dividido por a no existe, porque es un vector. No se puede dividir por abajo o por derecha. ¿Ya? Son vectores. ¿Ya? 1 dividido por derecha o por izquierda o por lo que sea, no existe. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se puede sumar vectores? Gráficamente con el método de punto y cola, y también puede ser con el método del paralelogramo. Son las dos alternativas correctas. ¿Ya? Ojo que si no seleccionaba las dos, podían recibir un descuento. ¿Ya? Tenía que ser esas dos. Ya. Se dispara un proyectil de 10 gramos, eso es dimensión de masa, a 300 metros por segundo, es una magnitud derivada, contra un péndulo que tiene una masa de 990 gramos, ¿ya? Es una, bueno, tenemos, eso también es una magnitud fundamental, ¿ya? Y además estamos hablando de escalares, ¿ya? Masa y rapidez, metro dividido por segundo, son escalares, ¿ya? Si se dijera hacia dónde, ¿ya? Una dirección y un sentido, tendríamos vectores, ¿ya? Así que esas eran las alternativas correctas: magnitudes derivadas, escalares fundamentales y dimensión de masa, ¿ya? Dice, la luz de un semáforo cambia a verde y el conductor de un automóvil de alto rendimiento pisa el acelerador hasta el fondo. El velocímetro marca 11.3 dam por minuto, sabiendo que un dam es 10 metros, ¿ya? Convierte esta magnitud en metros por segundo y ahora el resultado con un decimal. Aquí a todos les fue bien, ¿ya? Era simplemente multiplicar y dividir por 60, ¿ya? Para pasar de minuto a segundo. Bueno, este vector que están viendo acá, en X vale 8, en Y vale 4, así que se escribe como 8 y tongo más 4J. ¿Ya? También a casi todo le fue bien. Aquí viene otro relato técnico.
tenemos dos vectores A y B, el ángulo que forman entre ellos es θ, si se aplica el producto cruz, ¿qué ocurre con el vector producto cruz? El vector resultante, ¿ya? Propiedades del producto cruz, el vector es perpendicular tanto a A como a B, ¿ya? Eso tiene que ver con la dirección del vector, ¿ya? Perpendicular A y B, y el tamaño o módulo es módulo de A, módulo de B, por seno del ángulo entre A y B, ¿ya? Esas eran las dos alternativas correctas. Bueno, siguiente pregunta, hay un ángulo de 30 grados, hay que aplicarlo en trigonometría, como dice 30 grados, la calculadora tiene que estar en deg, ¿ya? Deg significa grados en inglés, ¿ya? No confundir con G, ¿ya? Eso es gradianes, ¿ya? Así que era deg. Ya, aquí estamos viendo, dice metro, kilogramo, segundo y mol, ¿ya? Son unidades de medida, ¿ya? Aunque también había otras alternativas usadas como sinónimos, ¿ya? Unidades, unidades de medición, etc. ¿Ya? Ya, aquí hay que distinguir entre escalares y vectores. Un litro de leche no tiene ni dirección ni sentido, es escalar. 4 y tongo es vectorial, y tongo significa horizontal hacia la derecha, ¿ya? 2 pasos hacia dónde, hacia la derecha, es vector. Velocidad angular dice velocidad, es vector. Si dijera rapidez, sería escalar. Esto es una simple división, es un número, un escalar, ¿ya? Y dar 500 vueltas, 500 veces algo, eso es un escalar, ¿ya? Después dice, afirmación, la unidad del sistema internacional que determina la masa no es el gramo, es el kilogramo, ¿ya? Así que era falsa, a todos les fue bien. A continuación hay que escribir un relato técnico, ¿ya? Respuesta sin calificación, solo había que participar. Hay que calcular acá el coseno del ángulo θ, ¿ya? Es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿ya? Y el cateto adyacente se podría, por ejemplo, entre muchas alternativas, se puede obtener con Pitágoras, ¿ya? Entonces sería el primer cateto al cuadrado más el segundo, que es 6 al cuadrado, es igual a 81, 9 por 9, ¿ya? Con ese cateto lo dividen por la hipotenusa y obtienen el coseno, ¿ya? Aquí hay otro relato técnico, ya. Dividir cateto opuesto por cateto adyacente en un triángulo rectángulo, eso es la tangente, ¿ya? A todos les fue bien en esta pregunta. La unidad del sistema internacional para longitud es la unidad metro, verdadero. Aquí había que calcular el volumen de una pirámide con la fórmula base por altura partido por 3, ¿ya? Nos están dando la longitud en pies, hay que pasarla a metro, ¿ya? Lo mismo con la altura, también a metros. Eso es así porque la respuesta tiene que estar en metros cúbicos, ¿ya? Y lo único que había que hacer era pasar de saber que un pie es 0.305 metros, ¿ya? Así se podía resolver.
Ya, un ángulo se mide desde la horizontal y a favor de la manecilla del reloj, a Profe, favor, o sea, hacia disculpe. abajo. No, no es así. Tenía sentido antihorario. Profe, ¿me escucha? Sí, Disculpe, arriba salía que el ejercicio de la pirámide no tenía calificación. No, o no se contaba o no la han revisado. ah, no está revisada. Ah, ¿Ya? ok. ¿Y nos puede dar la respuesta? Así por ser. Ya. Sí, por supuesto. Sí, ah, genial. Ya. Entonces ahora voy a seguir en la ventanita chica. ¿Ya? ¿Dónde salgo yo? Ya. Un pie es 0.305 metros. Entonces, un pie al cuadrado se eleva al cuadrado y se eleva al cuadrado. Esto es al cuadrado. ¿Ya? Pase de eso a dos dimensiones, lo eleve a 2. Así que el área que está en pie al cuadrado, ¿ya? Para pasarla a metro cuadrado, usamos esta transformación. Un pie cuadrado, ahí dice pie cuadrado, ese número va ahí, ¿ya? Queda entonces área es igual a 563.522 pie cuadrado es eso, ¿ya? Ahí dice pie cuadrado, ¿ya? Es el área de metros cuadrados, aplicamos raíz, ¿ya? Eso sería un lado de la base, ¿ya? El volumen es igual al área basal por la altura, 465 pies, entonces 465 por 0.305, 14.183, no es 14, es 141.
y dividido por 3. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? 2478.3 metros cúbicos. Profe, eso Aquí es lo importante era, sabiendo que un pie es 0.305 metros, entonces un pie cuadrado es 0.305 metros al cuadrado. Y con eso ya podíamos tener la área basal en metros cuadrados, se multiplica por la altura en metros y sigue por 3. ¿Ya? Eso era lo que profe, había que hacer. ahí son 2400 IP o 2 millones, 2478, ¿ya? 78.3. ¿Sí? Lo voy a calcular de nuevo. No, pero es que me pregunto si... No, nada. ¿Sí? 2478.3 metros cúbicos. ¿Ya? Ya, entonces siguiendo con el PDF, con la imagen de la prueba, razón trigonométrica entre cateto adyacente e hipotenusa, eso es coseno, ¿ya? Vamos a ver ahora el resultado de aprendizaje número 2. Profesor, ¿Sí? Haga ¿sabe que en el consulta. ejercicio de la pirámide ¿Ya? estábamos hablando con unos compañeros y ese ejercicio hay gente que tiene el resultado que usted colocó y está malo y a nosotros, a algunos también nos dio resultado como en muchos millones, como en 2.400.000, 2.500.000 y también nos da malo, ya sea con punto o coma Ya, y tampoco nos dejaba colocar la unidad, entonces ya. ese ejercicio como que no Voy sabemos a qué tomar tiene nota de lo que me estás diciendo. Ya. Voy a tomar nota de lo que estás diciendo y lo voy porque a comentar con los otros profesores, ¿ya? Para ver si se puede cambiar la forma de corregir en esto, ¿ya? ya, gracias. En todo caso, a veces puede dar distintos resultados porque, porque los datos dependen de la persona a la que le haya tocado la pregunta. O sea, Canvas deja hacer lo siguiente. La pregunta es la misma, pero los datos numéricos cambian, ¿ya? Entonces yo lo resolví con los datos que estoy viendo. Tal vez por eso que a alguno le dio millones, ¿ya? Ya, aquí dice la aceleración angular depende de la velocidad angular. Eso es verdadero, ¿ya? La aceleración angular es variación de velocidad angular dividido por variación de tiempo, ¿ya?
¿La aceleración centrípeta depende de la masa? No. ¿La fuerza centrípeta? Sí. La aceleración centrípeta no. ¿Ya? Bueno, aquí en esta imagen estamos viendo el concepto de límites. Entonces, ¿cuál de las siguientes variables son proporcionales entre sí? La aceleración centrípeta es proporcional a R, ¿ya? Y la aceleración centrípeta es directamente proporcional a omega, pero dice a omega cuadrado, pero dice no considere directa proporcionalidad de manera matemática estricta. Así que es proporcional a la variable omega, que en este caso la variable omega está al cuadrado. Así que la alternativa eran proporcional con R y proporcional con omega. ¿Ya? Solo porque dice no considere directa proporcionalidad de manera matemática estricta. ¿Ya? Bueno, en este video nos preguntan por hacia dónde apunta la velocidad angular. Esto lo habíamos comentado en un seminario anterior. ¿Ya? Hubo un 94% de respuestas correctas. ¿Ya? Es un buen porcentaje, solo una incorrecta. Hay que recordar que lo único que hay que hacer es ver el tirabuzón, ¿ya? Colocar hacia donde gira el objeto y el pulgar les dice si va hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo. ¿Ya? Hay que usar la regla de la mano derecha o el tirabuzón, más precisamente. ¿Ya? Ya, en este gráfico, que es posición versus tiempo, podemos calcular el desplazamiento de 0 a 2, ¿ya? De 0 a 2 segundos. Parte en 0, termina en 10 metros. Después está en reposo entre 2 y 4 segundos. Después de 10 metros pasa a 0. Y después pasa a menos 10, está retrocediendo. Y después de menos 10 pasa a 0, está avanzando. ¿Ya? Con eso ya pueden resolver este ejercicio. ¿Ya? Aquí 90% de respuestas correctas. Bueno, una ecuación independiente del tiempo es aquella donde la variable tiempo no aparece, ¿ya? Así que justamente en esta ecuación no está la variable tiempo, ¿ya? Así que esta es una ecuación independiente del tiempo. Profesor, pero en ¿Ya? ese gráfico no salían más preguntas. Sí, salen muchas, mira, sale toda esa, ¿ya? Yo lo que hice fue darle los datos, los tips, para que lo puedan responder, ¿ya? Y además, como el porcentaje de respuesta fue bueno, 90%, ¿ya? Lo podemos dejar así en forma superficial. La idea es que solo veamos con más detalle las preguntas que tienen mayor porcentaje de gente que le fue mal, ¿ya? Gracias. Profe, yo tengo una duda con Sí. la ecuación independiente del tiempo. Lo que pasa es que yo puse que era falsa porque cuando yo hice la guía que mandó el profe del kit de estudio, esa ecuación aparecía y me salía que era una suma, no una resta. ¿No será que tú la viste como b final es igual a b sub 0 cuadrado más 2ab? Ahí podría ser suma. No me sale b final elevado a 2 más b sub 0 es igual al doble de la aceleración Ah, ya. por No, delta no, distancia. Espera un poquito, a echar un lápiz. Sale como una suma. ¿Qué posición? ¿Y eso en qué guía? En la Profe? guía del kit de estudio de MRU y MRUA. Ya. En el solucionario aparece esa ecuación.
Ya, ya. Eso estaría mal. ¿Ya? Lo voy a informar más ratito. Ya, gracias, profe. Ya. Ya, en esta pregunta, el punto de unión, el concepto es trayectoria. Siguiente pregunta, en un lanzamiento proyectil, G vale en X 0 y en Y menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso es verdadero. ¿Ya? ¿Cómo se puede obtener, cómo se puede aplicar el concepto de límite? Si dice media, no es, ¿ya? El límite se aplica para un valor instantáneo, como la aceleración centrípeta o la aceleración, una aceleración instantánea de cualquier tipo, ¿ya? Ya, nos dan la velocidad inicial, la velocidad final y el intervalo de tiempo. Por eso se obtiene la aceleración media. Velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. ¿Ya? 100% de respuesta correcta. ¿Ya? Aquí estamos viendo que el ángulo en función del tiempo es el ángulo inicial más omega sub 0t más un medio de alfa t cuadrado. Esa es la ecuación correcta de itinerario de movimiento angular. ¿Ya? Aquí hay un texto extraído de Scientific American, ¿ya? Donde se habla de ciertos conceptos físicos, y esos conceptos son tiempo, frecuencia e intensidad. ¿Ya? Ojo que estamos hablando de conceptos escalares o vectoriales. ¿Ya? Escalares o Profe, vectoriales. ¿nos ¿Sí? puedes decir dónde se encuentran los conceptos de frecuencia y de frecuencia? Ya. Ahí está la frecuencia. Se ha dado señales falsas. Varias señales. ¿Ya? Señales falsas. ¿Ya? La intensidad, ¿ya? Amarillo intenso. Eso, en todo caso, el amarillo es una frecuencia también, ¿ya? Y la intensidad sería cuánto contiene esa frecuencia, ¿ya? Como la frecuencia, también se podía como intuir frecuencia por los colores y la longitud de onda que tenía cada uno, ¿no? Sí, también, ¿ya? Ok, Y gracias. también cada cosa que se repita, hay un periodo o una frecuencia, ¿ya? Ah, como las pruebas que se estuvieron repitiendo o Eso mismo, haciendo sí. Pruebas que durante... se Ah, repiten, ya, ¿sí? gracias. Una Ya, consulta, profesor. Si uno sí. tenía, como ahí había que seleccionar varios, si uno tenía uno de más o uno malo, ¿le descontaba todo el puntaje de el ejercicio? Eso no te lo puedo decir yo porque yo no diseñé la prueba, ¿ya? Pero sí que te descuenta algo, pero no sé cuánto. Depende de quién lo haya diseñado, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Tipo de movimientos, este movimiento rotacional, el primero, el segundo es movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? El tercero también es rectilíneo uniforme, ¿ya? Y el cuarto es rectilíneo pero con velocidad variable, ¿ya? Se ve que el móvil cambia de velocidad, se detiene, avanza, etc. ¿Ya? Espere. Ahí donde dice 0% es porque nadie la tuvo buena. No, porque nadie la seleccionó. Ese cero, ¿no es cierto? El Ah, cero ya, de ya. velocidad. Y Ah, en como el está en movimiento negro, quiere decir correcto. que era incorrecto. Ya, ¿Ya? sí, ahora la vi. Ya. Gracias.
y hubo 91% de respuestas correctas. ¿Ya? Aquí en esta 100%, ¿ya? Rapidez angular es para el MCU, ecuación paramétrica es para lanzamiento de proyectiles, ¿ya? MCU significa movimiento circunferencial uniforme, MRUA, algo se está trasladando, cambiando de lugar, radio, eso es para el MCU, y aceleración centrípeta es para el MCU. ¿Ya? Ya. Aquí hay que indicar los conceptos de cinemática traslacional. Este objeto mezcla rotación con traslación, pero el enunciado dice que solo hay que seleccionar lo que es traslación. ¿Ya? Entonces, uno es la posición del centro de masa, ¿ya? Respecto de Q, y el otro es la velocidad del centro de masa. Las otras variables son rotacionales, no son traslacionales. ¿Ya? Bueno, aquí esto es importante porque hubo 46% de respuestas correctas. Seguramente se olvidaron de que el enunciado decía traslacional. ¿Ya? Solo había que seleccionar lo que era rotacional. ¿Ya? Ya. Imágenes. Comienzo, fin, un vector rojo entre A y B y una señalización en un mapa. Eso es el desplazamiento. ¿Ya? Recuerden que el desplazamiento se calcula como posición final menos posición inicial. Eso es el tercer dibujo. ¿Ya? Y lo otro indican inicial, final, ¿ya? Y una ubicación. ¿Ya? Ya. Pero, ¿Qué pasa en este profe, esquema del MCU? ¿Qué pasa si el ángulo delta phi tiende a 0? ¿Ya? En ese caso, el arco delta S tiende a 0. Además, la trayectoria se pierde la curvatura, parece recta, ¿ya? Y la velocidad 1 se convierte en la velocidad 2. Se vuelven prácticamente indistinguibles. ¿Ya? Ya. La variación de una variable física se nota con delta. Eso es verdadero. 100% respuestas correctas. ¿Ya? Aquí hay un texto sobre el origen del Océano Pacífico. Habla de las capas de las placas tectónicas. Así que los conceptos físicos son origen, desplazamiento, posición inicial y tiempo. ¿Ya? Hubo respuestas parciales, pero aquí el detalle era que para tenerlo totalmente correcto había que seleccionar todo. ¿Ya? Ya. Aquí hay una lista de frases y hay que aludir al concepto. No llegaremos, solo estamos dando vuelta en círculo, eso es trayectoria. ¿Dónde está el baño? Eso está preguntando por una posición. ¿Ya? ¿Dónde la viste o dónde la observaste? Sería un sistema de referencia. El proyectil describe una parábola, es una trayectoria. Se está mejor en el lugar X que en otro lugar, en la casa que en otro sitio, esa es posición. Mamá, estoy en la cima del mundo, posición. Esperen un minuto, minuto es tiempo. ¿Ya? Nací cuando ella me besó, morí el día que me abandonó y viví todo el tiempo que me amó. ¿Ya? Dice cuándo, el día que, ¿ya? El tiempo, eso es tiempo. ¿Ya? Mantén cerca a X, pero más cerca a otra cosa, cerca, eso es posición. ¿Ya? Aquí 100% de respuestas correctas. La posición de un cuerpo es el vector que une el lugar ocupado por él con el origen del sistema de referencia. Eso es verdadero.
La dirección de un vector está marcado por la punta de la flecha que lo representa. Eso es falso porque la dirección es la parte del vector que no es la flecha, ¿ya? Horizontal, vertical, diagonal, etc. ¿Ya? Unidades del sistema internacional. El módulo tamaño de la posición se mide en metros. El módulo tamaño de la velocidad se mide en metros por segundo. Las componentes de una velocidad, metros por segundo. La aceleración, metros por segundo cuadrado. Tiempo transcurrido es tiempo, se mide en segundos. Y módulo de un desplazamiento se mide en metros. ¿Ya? Ya, aquí nos dan la velocidad de traslación de una molécula, 0 en X, menos 9 en Y, 0 en Z, micrómetros por segundo, ¿ya? Y después de 4 segundos, ¿cuál es la distancia recorrida? ¿Ya? Simplemente se multiplicaba la velocidad por el tiempo, ¿ya? Y el resultado de estar en micrómetros. No era necesario convertirlo en metros, ¿ya? El ángulo, el símbolo teta se usa para denotar la rapidez angular. Eso es falso, se usa omega, ¿ya? Y lo siguiente es verdadero o falso. En un lanzamiento de proyectil, solo el eje X se encuentra acelerado. Eso es falso, es el eje Y, porque la aceleración de la gas está en Y, ¿ya? La ecuación de itinerario del MRUA es la que estamos viendo acá, x sub 0 más b sub 0 t más 1 medio t cuadrado, eso es verdadero. La distancia recorrida es la cantidad de espacio recorrido por un móvil en su trayectoria, eso es verdadero. La velocidad representa el cambio de posición de un cuerpo entre un instante inicial y uno final. Aquí, atención, 40% de respuestas correctas. Aquí como que estuvo difícil esta pregunta, ¿ya? La voy a leer de otra manera. La variable X es el vector que representa el cambio de posición. Eso es desplazamiento. El desplazamiento mide el cambio de posición o la variación de la posición, porque es posición final menos posición inicial. Así que esto era falso, lo correcto era con desplazamiento, ¿ya? Ya. Conceptos vistos en cinemática. Entonces, rapidez, área bajo la curva, límite, posición, diagrama del movimiento, magnitud escalar, velocidad y ecuación de itinerario, ¿ya? Esas eran las que debían ser seleccionadas. Ya. Sistema internacional, para temperatura usamos Kelvin, para longitud usamos metros, para cantidad de sustancia usamos mol, para tiempo usamos segundos y para masa usamos kilogramos, ¿ya? Es bueno saber que para carga eléctrica también aquí se agrega Coulomb. Carga eléctrica tiene mucho que ver con los átomos. La estabilidad de los átomos depende de la fuerza eléctrica, ¿ya? Y los ejercicios de desarrollo los vimos al comienzo, ¿ya? Así que con esto ya finaliza la retroalimentación de la prueba A1, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Voy a dejar de compartir. Entonces, pueden hacer las preguntas por el chat, ¿ya? Y el seminario, ¿ya? Que estén bien, hasta luego.